Dice Romanos capítulo 6, verso 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hace una pregunta el apóstol Pablo. Si nosotros sabemos, ¿o no sabéis todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Así como hemos dicho, cuando nos entregamos en la mano del pastor y su ayudante, nos sumergimos debajo de las aguas, estamos siendo muertos y sepultados conjuntamente con el Señor Jesús. Y cuando salimos de las aguas, la resurrección. Por eso el bautismo, como hemos dicho, representa su muerte, sepultura y resurrección en la cruz del Calvario, así como hemos visto en el río Jordán. Pero el creyente, el Hijo de Dios, el que crea la palabra de Dios, también se identifica con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Verso 4 de Romanos capítulo 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, en el poder de su vida resucitada, en el poder de la nueva creación. Andemos, dice, en vida nueva. Así la vida espiritual es lo que agrada a Dios y lo que conviene, la vida espiritual. Seguimos en Efesios capítulo 1. Podemos dar lectura. Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, la edad de la gracia, la iglesia,
sino también en el venidero, en el reinado milenial del Señor Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor bendiga su santa palabra. Y así, la lectura de el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Salutación, dice, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así la palabra Pablo quiere decir pequeño. Cuando él iba respirando amenazas, estudiamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, él era Saulo, que quiere decir el grande. Pero aquí vemos ya como Pablo el pequeño. Sabemos que él cayó del caballo, fue humillado, quedó ciego por 3 días. Jesús se le reveló a Ananías, un profeta, y fue enviado para orar por el apóstol Pablo. Y así recibió y recobró la vista, y entró en Damasco y anunciaba la palabra de Dios. Y así Dios, cuando opera un milagro en un hombre, es todo fiel y todopoderoso para transformar a una persona. Él dice que respiraba amenazas, tenía carta de los ancianos de los judíos para matar a los herejes. Así eran conocidos los del camino, o la sexta de los herejes, los hijos de Dios. En aquel tiempo y en todos los tiempos hubo persecución. Pablo, apóstol de Jesucristo, ahí presenta su apostolado. La palabra apóstol quiere decir enviado. Así, enviado de Dios el Padre para ser el principal de los apóstoles de la iglesia, ya que él tuvo 7 asociados, 7 consiervos, 7 apóstoles más que Dios levantó para este tiempo de la edad de la gracia, la era de la iglesia, como Silvano, Timoteo y otros, por la voluntad de Dios, dice. Esta es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así como hemos dicho, la palabra Éfeso quiere decir ciudad de la luna, y nos habla de los santos que están en los lugares celestiales, como hemos estudiado en el capítulo 1, verso 20. Vamos a ver nuevamente ese versículo. Y conjuntamente con él, dice, nos resucitó, si conjuntamente con el Señor Jesucristo, resucitando los muertos al Señor Jesucristo y sentándole a su derecha en los lugares celestiales. Y el verso 6 dice del capítulo 2, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y así, Efesios quiere decir ciudad de la luna, nos habla de los hijos de Dios que en provisión están sentados conjuntamente con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales. A los santos y fieles, los hermanos que toman este lugar en los lugares celestiales, llegan a ser fieles o constantes en su vida espiritual, que están en Éfeso. Y ahí vemos el tema del apóstol en el verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así el producto de la obra de Dios, su gracia. Gracia y paz. El que recibe la gracia de Dios tiene paz en su corazón. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y así nuestro Dios y Padre es bendito por los siglos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y así las bendiciones de Dios son en Cristo. Por eso Dios le dijo al padre Abraham, en tu simiente, hablando de la semilla de Abraham, que tenía 99 años, y Dios se le apareció y le prometió darle un hijo, ya que él ya estaba casi como muerto. Y Sara también era anciana, una mujer estéril que no podía dar a luz. Dios le prometió la bendición a todas las familias de la tierra en Isaac, que quiere decir risa o gozo, y nos habla de la nueva creación. Y así, todas las bendiciones de Dios están en Cristo. Isaac, que fue el hijo
de Abraham representa a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y así la promesa de Dios al Padre Abraham, que es que todas las familias de la tierra serían benditas en la simiente de Abraham, o sea, en Isaac, que figura nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como sabemos, Dios no tiene hijos adoptivos. Esta verdad podemos ver también cuando el Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. Él ahí padeció, dice, en su oración, como derramando grandes gotas como de sangre, cuando se le manifestó el propósito y el plan de Dios para ir a morir a la cruz del Calvario. Podemos ver esta verdad en el Evangelio de Marcos. Sí, cuando él dijo, Abba, Padre. Esto nos habla de la calidad de hijos, la filiación. Esta palabra se refiere a la calidad de hijo. Y dice el Evangelio de Marcos 14:34 en adelante. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se puso en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Sí, si fuese posible, pero no fue posible. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí, le pedía a su padre, esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y les halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y así es la condición de el cuerpo de Cristo. Está dormido espiritualmente. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Dice, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Sabemos que fue Judas Iscariotes. Como dice uno de ellos, era diablo. Pero él le dijo al Padre, Abba, Padre. Esto quiere decir, Padre, Padre. Se refiere a la filiación o calidad de hijos.